Marta González nos dice, ¿tienen algo para la sinusitis? Tengo muy mal olor y mucho dolor. Mire, yo le puedo garantizar que la flor sinusitis se le quita en menos de 30 días, en mucho menos de 30 días, la peor. Mire, medio vaso de agua, va a poner 3 cucharadas soperas de agua el agua oxigenada, 3 cucharadas de agua oxigenada. Y con un gotero se va a poner 3, 4 gotitas en la fosa nasal derecha y en la izquierda. Y lo repite 3, 4, 5 veces. Y va a ver cómo le sale una cantidad de moco negro, verde, amarillo y muy maloliente. Y descongestiona profundamente la frente. Y es muy importante que venga a la consulta para que le recomiende que se tome 3 guayabas licuadas con jugo de naranja y unas 10 o 15 ramas de perejil. Primero licúa las guayabas con la naranja bien licuadas y luego lo cuela. Luego a ese jugo de naranja con guayaba le licúa unas 10 ramas de perejil o 15 ramas de perejil. Esto es muy potente para descongestionar la nariz de una manera dinámica. Y además es muy importante que venga a la consulta para que se dé lavados intestinales, porque quitando toda la acidez que hay en los intestinos, quitándola, se quita para toda la vida el estreñimiento crónico, porque los pulmones, los intestinos son 2 órganos hermanos. Limpiando los intestinos, las vías respiratorias, la nariz, los oídos, la garganta se curan para toda la vida. Luego después, con el agua que sobra de las gotitas de agua oxigenada, el agua que sobra hace gárgaras. Así que a medio vaso le va a echar 3 cucharadas de agua oxigenada y luego se ponen las gotitas en las fosas nasales. Y también tómese el tónico broncomaravillas que tiene la doctora Janet. Es un tónico para expectorar y sacar las flemas desde la garganta, de todos los bronquios y pulmones. Y los lavados intestinales son indispensables para ver cómo se va a sentir en la gloria. Y la nariz se va a despejar para toda la vida. Porque si se deja eso ahí, se hace poroso los huesos, los pómulos, la frente, las mandíbulas se hacen porosas por la mucosidad. Y luego son los dolores intensos y crueles y despiadados. Así que venga a la consulta porque es un parteaguas de venir a la consulta, es una lección. Y en la mejor universidad del mundo le van a enseñar lo que le dan en una consulta. Así que por favor, Malén, más preguntas. Claro que sí, maestro. Nos dice Flor Lili Navarro, para las arterias tapadas, aparte del superchaya, ¿qué jugo me puede servir? Mire, es muy importante que el agua, el jugo de las fresas activan mucho la circulación. Hay que aprender a ayunar, ya sea fresas, muy potente, hasta zamoras, muy potente también para la circulación de la sangre, el aceite de semilla de uva. Tómase 3 cucharadas al día de aceite de semilla de uva o aceite de oliva con medio vaso de jugo de limón, o el jugo de 3 limones y 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Eso ayuda muchísimo a limpiar el hígado de los riñones y activa mucho la circulación. Y también la doctora Janet Ramírez tiene un té para la circulación que es extraordinaria. Le quita las peores varices. Y también el superchaya, por supuesto, le ayuda a quitar las peores varices para toda la vida. Es increíble lo que le digo. Y ya le suplico que no coma chatarra. Entre más alimento fresco, vivo, crudo coma, mejor sus articulaciones, mejor su circulación, mejor sus venas y sus arterias. Y se sana de todo.